Estos son los 7 caso magníficos. quejarse. Estos son los 7 quejarse. magníficos. Sí, Claro sí. que suena el anuncio de toda la vida, el de Malboro Country, ¿verdad? Claro. Luego hablaremos de los 7 magníficos. Poco magníficos. Fiascos. Un 4 sí. te oí ayer en el programa de Dieter Brandau darle. Sí, Un 4 siendo generoso. Siendo 10. generoso por la dirección. Bueno, pero no vamos a hablar de los 7 magníficos ahora, sino en la parte de estrenos, pero sí nos viene bien para hablar de remakes, de algunos remakes que se han hecho del western, que ha sido uno de los géneros que más han repetido películas. De hecho, Los 7 magníficos es un remake ya de Los 7 samuráis de Kurosawa, que luego es verdad que Sturges hizo un guión magnífico, lo supo adaptar muy bien a la época del western que se hacía, contando con 3 intérpretes fabulosos como son Joe Briner, Steve McQueen y Charles Bronson en algunos de los personajes centrales, y la convirtió en una gran película. Pero el western, pues que a algunos les gusta y otros no, y ahora no está de moda, pero sí tuvo momentos de moda. El otro día vi que han estrenado en Movistar, han recuperado una cosa que parece increíble, y es de Henry Hathaway, Los 4 hijos de Kate. De Kate, sí, que está fantástica. ¿Cómo es posible una película de los 60 que sea más vieja que La diligencia, que de los 30? Pues sí, bien. Porque curiosamente el western empezó a autofagocitarse y llegó un momento en que era la parodia del western que había sido. En algunos casos, en otros no, en otros y fue evolucionando, y luego llegó Peckinpah y tal. Pero me chocó porque el comienzo resulta que salía de la clínica de su primer cáncer John Wayne. Consigue que le den, no me acuerdo quién es, Harry Dean Stanton, uno de estos malditos, que le den un papelito, que se había peleado con Hathaway. Entonces llega y ves que es un hombre mayor, ya muy mayor, que es que sale del cáncer y se le ve, que está machacado, pero es igual. Lo plantan así, como se ponía, con una pierna adelante así, y es John Wayne. Pues y es el western, ya has visto la película y todo lo demás no te importa. Luego está Dean Martin, como siempre, bebiendo y esas cosas. También le va muy bien. Hacía muy bien. Quiere decir que preguntábamos en Twitter a nuestros oyentes por sus western favoritos, palabra que por cierto lleva tilde, western, Federico. Está castellanizada y la estuve buscando en el diccionario de la academia porque película de vaqueros de toda la vida. Me entró la duda cuando lo puse en Twitter, digo, uy, ¿cómo se escribe esto, no? Bueno, pues llevo hasta son bobadas tilde. De Cebrián. Si es que pues, la academia está mal. ¿No sabes qué avalancha de mensajes de nuestros oyentes? Son grandes amantes del género. Por supuesto están los clásicos tipo Llámame Plisken, que dicen pues Grupo Salvaje, etcétera. Miguel del Cid también coincide con esto. Juan Fransatur dice La diligencia y Érase una vez en América, y todas las de Eastwood, de Clint Eastwood. Felipe Chávez, Winchester 73. Valentín, Hasta que llegó su hora. Grupo Salvaje, Centauros del desierto, Por un puñado de dólares, dice Elena Larrea. O sea, Los profesionales de Richard Brooks es otra de las recomendaciones de Carlos Comte. Insisto, pero faltan las grandes de John Ford, Río Rojo, Río Bravo, que las hay, de verdad, pero es que son tal la cantidad de oyentes que escribieron anoche que merece la pena destacar este género. Hay que decir que es que un western es la película histórica de los Estados Unidos. Es decir, si aquí hacemos una historia, pues sería la Reconquista. Bueno, España tiene 2000 años de civilización. Podemos empezar con los romanos o en Numancia, tal, hasta ahora, ¿no? Pero claro, Estados Unidos tiene 200 Pero y la novelita años. De Marcial Aranda, fíjate, que era de muchos casos de este género. De La Fuente, Marcial La Fuente. Estefanía. Yo recuerdo a mi abuelo leyéndolas de tapa blandita y tal. El Coyote, que son variantes de... Pero es que en Estados Unidos español. La Conquista del Oeste, que es otra película clásica, es que es la historia real de Estados Unidos. La poca que tienen es una es frontera. Y además, curiosamente, es la misma que Castilla. Castilla no existe. Castilla es una frontera que se desplaza en la conquista de España a los moros. El oeste no existe. El oeste es una frontera que se va desplazando hasta acabar en el Pacífico. Y es la historia de América. Pues de vez en cuando los westerns vinieron a España, concretamente a Almería, y allí se rodó una película como Por un puñado de dólares, que fue un poco el lanzamiento internacional de un mediocre actor y muy poco conocido como era Clint Eastwood, a las órdenes de un señor italiano que amaba el género y que es verdad que le dio una vuelta, Sergio Leone. Pero aunque casi nadie sabe que este es un remake también de una película japonesa que se llama Yojimbo.
se llama así. Yojimbo. Que creo que tuvo 2 versiones además. Sí, tuvo 2 versiones, pero además los propietarios de Yojimbo tuvieron una lucha tremenda con Leone hasta que Leone tuvo que aceptar que esto era un remake y que había que pagar por los derechos de esta película japonesa. Así que por un puñado de dólares es uno de los remakes más populares, evidentemente, que se han hecho en la historia del western. Lo he visto todo. Usted los ha matado. No creerá que va a escapar fácilmente. ¿Quién eres? Aparte se arma. Soy John Baxter, el sheriff. Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darles sepultura. Otro western. Oye, Andrés, y a mí que me parece una basura el espagueti western. Sí. Pero pues, sí, una basura. O sea, me entretenía porque aquí mucho. está de moda lo de las series B y tal. A mí no, a mí me gustan las series A. Y me gustan los grandes western, pues de John Ford y de Henry Hathaway y de los grandes. O sea, a mí esta cosa pues está bien para rellenar sesiones dobles en los cines de verano. Bien, con pipas. Pero vamos. Ya no se ven, ya no se transmiten por televisión. Falta que hace, pero es que es curioso que se vea más el espagueti western que los grandes clásicos de western. Sí, son infinitamente no se emiten mejores. ni uno y además en España funcionaron mejor que los western en su momento, que los western clásicos. Hablo de La muerte tenía un precio, hablo evidentemente por un puñado, de la trilogía del dólar, como se llegó a llamar. Hay una película que a mí me resulta interesantísima, que tiene mucho parecido con Solo ante el peligro, que fue El tren de las 3:10, que en su versión original interpretó un magnífico Glenn Ford, un señor que hizo también, un actor que hizo también mucho western. Pero hubo un remake en el año 2007 de este clásico del año 57 que interpretaron Christian Bale y Russell Crowe, que la verdad es que no estaba nada mal, porque lo he visto. Se veía, sobre todo la primera mitad, aguanta, que es cuando la historia aguanta. Claro. Luego ya... Pero eso también pasaba en el original, pero no es un mal remake dentro de los remakes tal, y sobre todo porque tampoco fue muy popular en su momento, con lo cual hacer un remake de una película que no es tan popular, no te lo sabes y vas a ver una película como nueva. Tanto Christian Bale, que es un buen actor, y Russell Crowe, cuando quiere también, pues daban muy bien los tipos de western, sobre todo Russell, que es más brutote, y le va muy bien este tipo de género. Así suena el remake, evidentemente, del tren de las 3:10. ¿Y ya lo ha vuelto a cantar? ¿Para quién iba a cantar en Bisbee? La encuentro un poco delgada. Ya sé que lo estoy. Las chicas delgadas no me disgustan, con tal que tengan la boca bonita y los ojos azules. Usted los tiene. Gracias, Isabel, evidentemente por el doblaje. Es la clásica, un doblaje tan, y además tan eso ya en un guión moderno no se pondría. Y además un día tenemos que hablar de doblajes porque son 4 voces para todas las películas de la época, la verdad. Sí, bueno, sobre todo se doblaban los estudios que tenía la Metro en la Metro Goldwyn Mayer en España. Hay una peli que hablaba Federico evidentemente de John Wayne como protagonista, y una de sus grandes películas fue Valor de Ley. Bueno, la que le dieron el Oscar, yo creo que tiene otras mejores, pero esta fue El canto del cisne, estaba ya condenado, me parece que hizo 2 películas, una con Catherine Hepburn, que las has comentado alguna vez, muy bonita además, que era además eso. Era retomar el mismo personaje. Exactamente, es el mismo personaje, porque como no había muerto, le hicieron otra película. Y aguantaba el tío y no moría, te sabía que estaba desahuciado, ¿no? Sí. Pero en Valor de Ley es una cosa rarísima, salió una película extraña, pero una película muy interesante, muy bonita, este bandido que protegía a esta chica. La niña que tenía mucho interés en la película primera, más que en el remake. Más que en el remake, que era más protagonista que en la primera. Sí. Bueno, pues Valor de Ley lo acogieron los hermanos Coen. Hicieron su propia versión que tampoco es que esté mal. No, porque lo que hicieron, y a mí eso sí me parece muy interesante, es coger la misma historia pero vista desde otro punto, y eso la hizo interesante, porque más modernas, claro, porque por un lado veíamos un western muy clásico enfocado en la figura de John Wayne, y por el otro lado lo que hicieron fue coger a la niña como protagonista, ver el proceso de esa niña, cómo llega a contactar con el pistolero, que también estaba magnífico, Jeff Bridges, un pistolero ya muy desgastado por cascado, la vida, y un perseguidor un tanto raro. Con el chino, que es muy gracioso ese personaje. Exacto, que le dio una vuelta, y eso sí me parece que es hacer un buen remake. Valor de Ley es una película a tener en cuenta, tanto la anterior como esta. ¿Qué hacía antes de ser agente federal? Pues de todo, menos ir a la escuela. ¿Cómo perdió el ojo? Durante la guerra, en Lone Jack, un arañazo en las afueras de Kansas City. ¿Y qué hizo después? Robé a un pagador del estado y me tuve que ir a Cairo, Illinois. Allí compré
un restaurante que se llamaba La Rana Verde y me casé con una viuda. Tenía hasta mesa de billar. Ahí está, valor de ley. Eso es el colmo, digamos, de estar instalado, tener hasta mesa de billar. Eso ya es la apoteosis. Pues hay una película que casi nadie conoce porque el remake era, yo creo que, pues inferior, como normalmente son los remakes, que es Hacia los Grandes Horizontes. Hacia los Grandes Horizontes es una película que es un remake puro y duro del gran John Ford de La Diligencia, con lo cual, si hablamos de John Wayne, vuelve a estar presente, pero dices, ¿qué necesidad hay de volver a hacer La Diligencia? Y hacerlo, que no la vas a mejorar. No, y Caballo Loco era un caballo, era un indio, un Sioux bastante complicado, en fin, no. Así que esto es otro de los remakes que afortunadamente sí, en Cinemascope, la carrera de La Diligencia muy bien hecha, pero tenía o no tenía la magia de los personajes que sí creó John Ford. Es que John Wayne era el actor más guapo del momento. Sí. Entonces, claro, en La Diligencia es como Aquiles en Troya. Dice, válgame Dios, ¿cómo no va a matar a 14 indios de un disparo? Si es que es un hombre muy guapo. Es que es así. Es que además está encima de La Diligencia. Es un homenaje al hombre ahí, ¿no? Clint Eastwood engañó un poco al espectador, que no a la crítica, que le calificó de plagio absoluto a la hora de hacer El Jinete Pálido, una de las películas más significativas de Eastwood como director y como actor, claro, pero sobre todo como director, porque era, y si la veis, es un remake puro y duro de Raíces Profundas de Joseph Stevens, sí, con Alan Ladd, en el que este hombre solitario y la amistad con ese niño protege, un hombre solitario, protege a un pueblo aterrorizado, que exacto, es un clásico además. Es un clásico, pero la relación con el niño era lo importante. La película se llamó Saint en el original, pero aquí se tituló Raíces Profundas. Y El Jinete Pálido es puro y duro, le guste o no a Eastwood, que ya tuvo que tragar al final con decir que sí, que se fijó mucho en la película de Stevens haciendo El Jinete Pálido, que esto no significa que sea una nueva visión, una nueva vista y una película buena. Hablamos de Eastwood y evidentemente del Jinete Pálido. Espero que no lo tome como algo personal si le digo que se largue de Carbon Canyon. Verá, hay muchos pecadores por aquí. No querrá que me marche antes de terminar mi labor, ¿verdad? No creo que haya mucho trabajo por aquí para un predicador. ¿Un predicador? ¿Habéis dejado entrar a un predicador en Carbon Canyon? Un hombre sin espíritu está acabado. Pero un predicador puede devolverles la fe. No se puede servir a Dios y al diablo de la bahía. Hay películas muy desconocidas. Uy, que no, estos no conocen la COPE. Claro que se puede. Bueno, me estaba contando Isabel que Laura Herrero este verano entrevistó a los del cementerio, que puedes comprar tu propia tumba. El Sad Hill, el famoso cementerio del bueno, el feo y el malo. ¿Puedes encargar la tumba de otro? También. Es apadrinar una tumba en la que pones el nombre que tú quieras. Que le tienes manía. Claro, totalmente. En el Poli Deluxe, pues pueden eso, unos matamoros pueden poner la tumba de los otros y mandar la foto a Conchita. Claro, puedes perfectamente. Y además muy barato, no sé si eran 10 o 15 euros nada más. Sí, te ponen ahí la pero claro, es un poco creepy, ¿no? Es un poco espeluznante ver luego tu nombre escrito. Sí, pero si es la de otro queda bien. Bueno, hay películas que pasaron en su momento bastante desapercibidas y eso permitió hacer remakes que también a veces han sido bastante desapercibidos. Es el caso del Enmascarado, una película de Sherman del año 48 y que trataba la historia de dos hombres que están a punto de ahorcarse, que les ahorquen, llega, es un tema muy clásico, llega un amigo a última hora, les salva y una vez fuera de peligro pues se separan para comenzar una nueva vida, pero que les es casi imposible. Por ejemplo, exacto, también va un poco por ahí, pero el Enmascarado, que es el original, dio paso a Cabalgando hacia el árbol del ahorcado, que bueno, que tampoco era como para tirar cohetes, pero que a veces vemos cómo se vuelven a hacer películas que están en el olvido, que el espectador no va a recordar y que a veces incluso lo nuevo que hacen tampoco queda en la memoria de nadie. De lo que hay ahora en western, lo que hace Tarantino y demás, no podemos es otra historia, nada, ¿no? Yo creo que es otra historia. Él hace el último que vi era Los Odiosos 8, sencillamente era una escuela. Los Odiosos 8. Pero eso era una basura. Django era una banda sonora. Era una mala. Las pelis de Tarantino últimamente son un tío una que banda tiene sonora. la cabeza peor que Carmena. Claro. Está muy mal. Django, que ha sido la película que más dinero le ha dado en este género,
pues no dejaba de ser un remake de una película muy mala italiana. Con También, lo cual, pues él podía permitirse el lujo de reírse. Además se llamaba igual. Exacto, de los personajes extremos, jugar con muy buenos actores, eso sí, que es lo que a él le gusta, y ambientar sus historias en el oeste, como las puede estructurar en la Edad Media. O sea, tampoco... No, y dentro poco los mezclará. Lo mezclará, sí, no se tiene pondrá problema. un castillo medieval en Arkansas, o sea, Little Rock. Pues estos son algunos Muy bien. de esos remakes de western. No se va Andrés, se va a quedar a hablar de estrenos ahora, pero también vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de una exposición, Federico, que además le quedan horas para cerrar y que hay que ir a ver aquí en el Museo Reina Sofía, pero antes, si no podemos hacer nada de esto, el ocio también está al otro lado del salón, en nuestra pantalla de televisión en Movistar Plus. Que además ahí estamos nosotros, En en el 125. Ahí está nuestro canal. Las 24 horas. Efectivamente. Que pronto estarán ocupadas todas las horas. O sea, porque bueno, por lo pronto si la nos quedamos, Crónica nos Rosa quedamos. se repite después de comer todos los días, que ahí es nos una pueden hora ver. buena, con lo cual pueden ver Sálvame en un lado y nosotros, que somos el sector crítico, en el otro. Que nos vean a nosotros, que es la fuente de la que bebe Sálvame durante el resto en de la la primera hora. Después de comer también estoy. ¿También estás? También estoy. Pues sí. entonces, Pues mira, me con parece más Para razón. hacer revistas pues de cine y luego ya va Con más Federico. razón para hacer ese Pues sesteo Federico va maravilloso. a la hora de Sálvame. Yo voy un poco antes, a las horas de las noticias, yo me reposo más y Tú me vas quedo. a lo más sólido, pues mejor yo verte soy a ti. Tú vas- yo voy vas a coger cobre, al de a lo que 30 sea. Pero no es lo Sí, único, sí. también hay que destacar, por ejemplo, que Movistar Plus ha estrenado la serie Arma Letal, la primera temporada, que Sí, sí. tienen Yo he la visto película... El tráiler es tremendo. Sí, es que es una, la lo base que es es. buena. Sí, Si la base sí. es buena, vamos a intentar copiarlo bien. Y luego este fin de semana en tu pueblo, bueno, en tu pueblo no, es verdad, el Gran Premio de Aragón de MotoGP, Federico, para ver Yo ahí solo a fui una vez Alcañiz, a ver motos, ya te dije que solo vi por... Lorenzo Rossi, Marc Márquez, esos tres ahí peleándose, bueno, pero Federico, eso ya no, es merece cosa la pena. seria, es lo que te gusta Y a ti. además en Movistar Plus se ve muy bien, está muy bien realizado. Es la mañana de Federico, con Federico